Hola, te voy a mostrar la campaña de Paraguay para el Mundial 2026. En las eliminatorias sudamericanas juegan los 10 países afiliados a la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En el primer partido, jugado el 7 de septiembre del 2023 en Ciudad del Este, empató 0-0 con Perú. En el segundo partido, jugado el 12 de septiembre del 2023, en Maturín, perdió con Venezuela 1-0. En la tercera fecha, el 12 de octubre del 2023, en Buenos Aires, perdió 1-0 con Argentina. En la cuarta fecha, el 17 de octubre del 2023 en Asunción, venció a Bolivia 1-0 con gol de Sanabria. En el quinto partido, el 16 de noviembre del 2023, en Santiago, empató 0-0 con Chile. En la sexta fecha, en Asunción, el 21 de noviembre del 2023, perdió ante Colombia 1-0. En la fecha 7, el 6 de septiembre del 2024, en Montevideo, empató 0-0 con Uruguay. En la octava jornada, el 10 de septiembre del 2024, en Asunción, venció 1-0 a Brasil con gol de Diego Gómez. En la fecha 9, la última de la primera rueda, el 10 de octubre del 2024, empató 0-0 en Quito ante el local Ecuador. En la décima fecha, el 15 de octubre del 2024, en Asunción, venció a Venezuela 2-1. Los goles paraguayos fueron de Sanabria. En la jornada 11, en Asunción, el 14 de noviembre del 2024, derrotó a Argentina 2-1, los goles guaraníes fueron de Alderete y Sanabria. En la fecha 12, en el Alto, el 19 de noviembre del 2024, empató con el local Bolivia 2-2. Los goles paraguayos fueron de Almirón y Enciso. El 20 de marzo del 2025, por la fecha 13, en Asunción, derrotó 1-0 a Chile con gol de Alderete. En la fecha 14, el 25 de marzo del 2025, en Barranquilla, empató de visita con Colombia 2-2. Los goles guaraníes fueron de Alonso y Enciso. El 5 de junio del 2025, en Asunción, por la fecha 15, venció a Uruguay 2-0 con goles de Galarza y Enciso de penal. En la fecha 16, el 10 de junio del 2025, en Sao Paulo, perdió 1-0 ante Brasil. En la penúltima fecha, el 4 de septiembre del 2025, en Asunción, empató 0-0 con Ecuador. En la última fecha, el 9 de septiembre del 2025, en Lima, venció a Perú 1-0 con gol de Galarza. Clasificó en sexto lugar, con 18 partidos jugados, 7 ganados, 7 empatados y 4 perdidos. Convirtió 14 goles y le hicieron 10. Los jugadores que más partidos jugaron fueron: el delantero Ramón Sosa del Palmeiras con 17 partidos. El defensa Gustavo Gómez del Palmeiras, con 15 partidos. El delantero Miguel Almirón del Atlanta United con 15 partidos. El volante Matías Villasanti del Gremio de Porto Alegre con 15 partidos. Los mayores goleadores fueron: Antonio Sanabria, delantero del Cremonese con 4 goles. Julio Enciso, volante del Racing de Estrasburgo con 3 goles. Omar Alderete, defensa del Sunderland con 2 goles. Matías Galarza Fonda, volante del River Plate con 2 goles. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete. Un abrazo. Chao.